Bienvenidos, bienvenidas, hermanos, hermanas. Aquí estamos nuevamente en nuestros clásicos estudios bíblicos, iniciando también un nuevo ciclo. Ustedes saben, estamos los jueves y venimos desarrollando ya hace unos cuantos años el estudio bíblico y los jueves estamos estudiando el libro de Hebreos, la epístola de Hebreos. Y hemos decidido con los hermanos comenzar los días lunes a estudiar el Antiguo Testamento. O sea que vamos a estudiar los jueves el Nuevo Testamento, seguiremos con la epístola de los Hebreos, y los lunes el Antiguo Testamento. En este caso, hoy comenzamos el ciclo con el libro de Isaías, que nos va a llevar un tiempo, obviamente, bastante importante, todos los lunes. Y después tomaremos algún otro libro del Antiguo Testamento, mientras que los jueves ya estamos terminando el libro de Hebreos, la epístola de Hebreos, creo que empezamos el capítulo 13. Luego tendremos un estudio que vamos a conformar en una sola actividad de las distintas versiones de la Biblia para tener claro algunos aspectos. Después de terminado ese estudio, destinaremos 2 programas a estudiar el Espíritu Santo, como nos habían pedido algunos hermanos, y después comenzaremos, no bien terminado, que seguramente será ya por el mes de noviembre, vamos a comenzar con los jueves, con los evangelios, y comenzaremos con el Evangelio de Mateo. Ustedes ven, allí está la idea. Por supuesto que ustedes tendrán ocasión de tener, porque muchos no van a poder participar los lunes y jueves, los videos correspondientes a cada estudio que realicemos de este libro de Isaías. Como les decía, nos va a llevar mucho tiempo. Pero bienvenido sea, porque es un tiempo que le destinamos al Señor. Es el mejor tiempo que podamos tener. Bueno, me acompaña la hermana Leticia, le doy la bienvenida y le voy a pedir que nos haga una oración para comenzar precisamente el estudio del día de hoy. Amén. Padre amado, te damos las gracias en esta hora, Señor, por estar delante de tu presencia, para aprender más de ti en esta hora, Padre amado, y bueno, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de Mario, Padre amado, enseñándonos, y bueno, gracias por todo lo que nos das, Padre, y dejamos todo en tu nombre de Jesús, amén. Amén. Le pido disculpas, ando con un problemita allí en la garganta. Vamos a hacer lo posible para con el apoyo de nuestro Señor Jesucristo que salga claro esto hoy. Bueno, vamos a comenzar con una introducción al libro de Isaías. Nosotros nos vamos a basar en el estudio de la escuela bíblica y vamos a tener también otros autores que hemos preparado para brindar este estudio, que lo queremos hacer lo más completo posible, el doctor César Vidal y otros más. Así que bueno, pero hoy queríamos comenzar con una introducción al libro. La verdad que estoy con la garganta bastante mal. Isaías es uno de los personajes más prodigiosos de todo el Antiguo Testamento. En relevancia teológica, solo podríamos decir que Moisés con la Torá y David, a través de los salmos, pueden rivalizar con él. Incluso los otros profetas mayores, Jeremías, Ezequiel, Daniel, en el cristianismo, no llegan a una altura en términos estilísticos y temáticos. Y tampoco en la prolongación de su ministerio profético. Comencemos un poquito de historia.
ubicación. Isaías fue un residente de Jerusalén, aunque no está claro cómo era su familia. Sí sabemos que estaba casado y que su esposa era denominada la profetisa. Quizás porque compartía el ministerio profético con él. Lo cierto es que, aunque sea poco conocido de la Biblia, aparece este término, la profetiza, en varias ocasiones, incluido en la iglesia primitiva. Allá por el libro de Hechos, en el capítulo 21, hablábamos de mujeres que tenían el don de la profecía. También tuvo Isaías dos hijos, fíjense ustedes, que significativamente tenían nombres que resaltaban precisamente el anuncio profético. Uno de ellos se llamaba Ser Yasub, que quiere decir un remanente volverá. Y otro de los hijos era Maher Salal Hasbah, pronto para el saqueo, rápido para el botín. Mire qué nombre, ¿no? Consideraciones aparte sobre lo que pensarían los hijos, ambos nombres tenían un significado obvio, ya que apuntaban, fíjense ustedes, a la desgracia que se dibujaba en el horizonte del reino de Judá. Pero también a la esperanza de que un resto se vería salvado del desastre. Bueno, como diría Isaías, no solo él, sino también sus hijos eran señales de Dios. Lo vamos a ver en el capítulo 8 eso. Y la sensación que se tiene es que toda la familia, al completo, tenía existencias que giraban sobre precisamente ese ministerio profético. Nada de eso, por cierto, llevó a Isaías a la soberbia. Esto es un detalle muy importante que en nuestro estudio, hermano, tenemos que tenerlo claro de Isaías. Lejos de ser como ciertos personajes que gustan de aparecer fotografiados en periódicos, en revistas, en fin, algunos con exhibicionismo hasta espiritual. Seguramente fue así porque, como lo señala, y lo veremos en el capítulo 6, nunca se le escapó la realidad de que era un pecador, de que no tenía mérito alguno y de que sí podía hacer algo era porque Dios previamente lo había purificado por pura gracia y lo había llamado. Como en tantas ocasiones, en el trato de Dios con los hombres, todo es gracia inmerecida. Y los que piensan que hacen méritos y se ganan la salvación con ellos mismos no saben verdaderamente nada. Y discurren por el mismo camino de aquella época, ¿no? De los siniestros fariseos. ¿Se acuerdan de la parábola de Jesús en Lucas 18? Ahora, si juzgamos a partir del capítulo primero, inclusive del versículo primero, tenemos que concluir que el ministerio de Isaías se extendió durante una parte del reinado del rey Usías. Quizás cuando quedó leproso y su hijo se convirtió en corregente. Eso lo podemos encontrar allí en Segunda de Reyes, en fin, en Crónicas. Todo el de Ahaz y Ezequías, y posiblemente una parte también allí en otros capítulos de Crónicas, como decíamos. Estaríamos hablando, por lo tanto, de una dilatadísima carrera profética que habría comenzado en torno ahí, históricamente, al año 740 antes de Cristo, y quizá antes, y que había concluido
con posterioridad al 687 después de Cristo. Si Isaías tenía en torno a 25 o 30 años a la muerte de Isaías, habría nacido entonces por allí en torno al 770, 765 a.C. Por lo tanto, su vida habría sido dilatada llegando a ser octogenario e inclusive más. Fíjense ustedes, comentaba el doctor César Vidal, que durante el siglo XIX algunos autores han insistido en atribuir precisamente a Isaías solo los capítulos 1 y 39 del libro, porque después vamos a estudiar esta parte. Hay gente que cree que el libro de Isaías no lo escribió Isaías. Inclusive algunos dicen que en las últimas décadas consideran que no toda la primera parte de Isaías se corresponde a él y que incluso la segunda podría estar relacionada con una pluralidad de autores, por supuesto sin identificar. Entonces se habla de tres, algunos autores y otros de mucho más. Inclusive la última parte, la tercera parte, algunos autores dicen que hubieron muchos que la escribieron. Parece que todo el mundo estaba interesado en escribir el libro de Isaías. Pero la realidad es que los argumentos dados al respecto nunca han resultado convincentes y que por el contrario hay razones muy importantes para atribuir todo el libro de Isaías a Isaías. Pero vamos a hacer un estudio, vuelvo a insistir, se ha profundizado mucho en varios autores, entre ellos el doctor César Vidal, que hizo un estudio particular de esa visión que tienen de que Isaías no escribió el libro, o que escribió la primera parte, o que escribió parte de la primera parte, que hubieron tres partes, que hubieron muchos autores. En primer lugar, esto es muy importante, se encuentra el hecho de la similitud del lenguaje y del estilo en todo el libro. Por eso es muy importante estos estudios. Hay una erudita israelí que se llama Raquel Margiliot, que publicaba en el año 1964 un libro titulado El Isaías Indivisible, donde mostraba como todo el libro era obra de un solo autor. Lo cierto es que hay multitud de expresiones que solo encontramos en el libro de Isaías, tanto si nos referimos a los primeros 39 capítulos o los que comienzan en el capítulo 40. Por ejemplo, denominar a Yahvé el Santo de Israel. Es peculiar de Isaías y se usa el término 12 veces en la primera parte y 13 en la segunda parte. Y lo mismo puedo decirse de expresiones propias solo de Isaías, como no me deleité, lo veremos en el capítulo 1, en los versículos 11, 65, el capítulo 12, en fin, no se alzarán, otra expresión que solamente en la Biblia se ve en el libro de Isaías. Otra expresión, todo hombre se volverá, es otra expresión que está en el capítulo 13. En fin, lógicamente, hermanos, el libro de Isaías es muy rico en expresiones y no sorprende teniendo en cuenta los años de ministerio del autor, pero su primera y su segunda parte son propias, evidentemente, de un solo escritor y tienen paralelos que no se encuentran en el resto del Antiguo Testamento. Esto es muy importante porque, según estas versiones, están, yo diría, atacando el libro de Isaías. Y nosotros tenemos que tenerla clara. Cuando hagamos el estudio particular de estas versiones, yo le voy a pedir que
que va a ser en la próxima, que estén preparados con alguna cuadernola, con algo para escribir, para anotar versículo por versículo, porque vamos a estudiar esas expresiones y vamos a compararlas, esas expresiones también con el Nuevo Testamento. En ninguna parte del texto hay referencias a otro escritor, sino que el encabezamiento del libro de Isaías es claro al mencionar solo al profeta. Ya en el versículo 1 del capítulo 1. Hay documentación que aparece allá en los documentos que fueron encontrados en el Mar Muerto, que no muestran ninguna separación entre los 39 capítulos primeros y los siguientes. En cuanto al Nuevo Testamento, atribuye a Isaías las dos partes. Bueno, sí, hay gente que dice que hay tres, pero la mayoría habla de dos partes. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, que vamos a comenzar a estudiar seguramente el mes de noviembre, los jueves, allí en Mateo capítulo 3, versículo 3, cita a Isaías. Y ya lo veremos. Por eso vamos a hacer muchas referencias para estudiar profundamente la relación de Isaías y su presencia también en el Nuevo Testamento. Quizás los judíos anteriores a Jesús, o sea, y Jesús y sus primeros seguidores judíos estaban equivocados, dicen algunos, en cuanto a darle a Isaías la autoría de ese libro. Nosotros creemos que, basado en estudios muy profundos, vuelvo a insistir, el doctor César Vidal hizo un estudio muy profundo, que es el que vamos a estudiar la próxima clase, sinceramente no nos marca esto. De hecho, resulta, yo diría, hasta difícil de creer que los judíos conservaran el nombre de profetas como Miqueas, Abdías o Nahum, cuyos libros son muy breves, y olvidaran al de una pieza literaria tan extraordinaria como los últimos capítulos de Isaías. La realidad es que todo el libro se debe a un solo autor. Y esto lo tenemos que fijar claramente, por eso vamos a estudiar todo lo que se dice y vamos a hacer las concordancias y las similitudes. Realmente un profeta extraordinario, con un mensaje que nos va a dar un entendimiento de la palabra del Señor maravilloso. El inicio del mensaje de Isaías constituye un llamamiento a la conversión. Esto es muy importante. Un llamamiento a la conversión. La sociedad del reino de Judá estaba enferma espiritualmente y solo un reducido resto parecía darse cuenta de ello. El juicio de Dios vendría antes o después y se llevaría todo por delante. Sin embargo, esto es muy importante tener en cuenta, Isaías no era un catastrofista, no quería crear algo que significara una catástrofe. El segundo capítulo que vamos a estudiar, bueno, realmente constituye un anuncio de juicio vinculado a la esperanza de un futuro mejor. Porque, bueno, habrá un día en que los pueblos convertirán las espadas en rejas de arados y las lanzas en hoces. Eso está en el capítulo 2. Usted sabe que ese... Increíble, ¿no? Pero
Yo cuando me enteré de esto no lo podía creer. Este texto figura a la entrada de la ONU. Fíjense, tomaron este texto en la entrada de la ONU. Pero los primeros cristianos consideraron cumplido en ellos antes que Dios ajustara las cuentas a los que cayeron en prácticas como la adivinación, por ejemplo, el culto al dinero o a la fuerza, o el culto a las imágenes. Todas esas prácticas son espiritualmente aberrantes, ¿no? Y serán objeto del juicio de Dios. En este momento, hermanos, la soberbia de los seres humanos será abatida y las imágenes a las que han rendido culto serán retiradas por Dios y la gente deseará esconderse en cavernas para librarse del juicio divino. Eso lo veremos en el capítulo 2. La crisis en ese momento será para estos habitantes de aquella época terrible, a tal punto que no habrá hombres suficientes para las mujeres y que éstas estarán dispuestas a cuidar a los que queden solo para no estar solas. Capítulo 3. Y un fenómeno trágico que, miren ustedes, sucedió en esa época, que relata en el capítulo 3 Isaías, pero en nuestras épocas contemporáneas sufrió la Unión Soviética tras la guerra a la patria. Y si nos remitimos un poquito más cerca, aquello que le gusta la historia, a mí me gusta mucho la historia, la guerra de la Triple Alianza motivó que esa situación también se diera en Paraguay, donde prácticamente los hombres murieron en la guerra y quedaron muy pocos hombres. Bueno, a esa situación estaba llegando Israel por la sencilla razón que era como una viña. Este es un símil que volvió a utilizar Jesús 8 siglos después, que a pesar de los enormes cuidados de su dueño, no había respondido dando el fruto que cabía esperar. El camino para llegar a tan lamentable situación lo revela precisamente Isaías con una sucesión de los llamados ayes. La acumulación inmobiliaria que está en el capítulo 5, el alcoholismo que está en el capítulo 5 también, la injusticia en el 5, versículo 18, la mentira y la desinformación en el 5, versículo 20, la soberbia que no escucha, versículo 21, el soborno, que va a estar ahí en el versículo 22 y 23. Todas estas conductas habían llevado a Judá a una situación deplorable en que se encontraba. Bueno, podría pensarse, sin mucho esfuerzo, que repetir un mensaje como ese vez tras vez mostraba lo que sería un terrible juicio de Dios, que evidentemente tiene un efecto de desgaste, ¿no? Sobre cualquier persona. Isaías podía ser un hombre fuerte, todo lleva a esa conclusión, pero no era una piedra, no era un hombre que no tuviera también su desgaste. Y en determinados momentos debió pensar que su misión era demasiado áspera e ingrata. Eso está desarrollado ahí en el capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, Isaías tuvo una visión de Dios mientras visitaba el templo. Lo primero que sintió Isaías, y es lógico, fue la sensación de su insignificancia.
que era pecaminosa. Ahí en el capítulo 6 lo veremos. Una de las maneras obvias en que puede distinguirse si una visión sobrenatural es cierta o no es precisamente esa situación. Cuando lejos de apreciar su verdadera naturaleza, alguien afirma que Dios se le ha revelado y no siente allí un enorme contraste entre él y Dios, como por ejemplo le pasó a Pedro allá está especificado en Lucas, en que ha sido víctima, evidentemente, la persona de un engaño propio o ajeno. Por el contrario, la experiencia de Isaías señalaba lo absurdo que era pensar que uno puede tener méritos ante Dios y que la salvación no es puro regalo. Además, impulsaba a proclamar el mensaje, por más duro que fuera, tanto que podía incluso implicar el endurecimiento general de la nación. Precisamente, llegados a este punto, Isaías introduce una porción de su libro que se conoce convencionalmente como el libro de Emanuel, algunos dicen Inmanuel, y que ha hecho correr ríos de tinta. Esta parte tiene un contexto histórico claro, que es la alianza de Israel y Siria para atacar a Judá. La situación era ciertamente angustiosa y fue entonces cuando Isaías recibió la orden de, acompañado, ¿no?, de su hijo Ser Yasú, ¿se acuerdan? Que significa un resto volverá, a dirigirse al encuentro del rey Acaz. Y debía comunicarle un mensaje de esperanza e incluso ofrecerle la posibilidad de pedir una prueba al mismo Dios. Bueno, podríamos seguir ahondando en el desarrollo, pero lo que vamos a hacer, hermanos, va a ser que vamos a estudiar este libro de Isaías versículo por versículo. En el próximo encuentro vamos a desmitificar precisamente esas, algunos podemos catalogar de errores, otros malas prácticas de algunos que se dicen hasta cristianos, de marcar que el libro de Isaías no lo escribió Isaías. Así que le vamos a destinar una parte en el próximo encuentro a ese estudio. Lo reitero que el doctor César Vidal lo profundizó mucho. Les pido que tengan algo para escribir porque vamos a manejar muchos versículos comparándolos. Y luego comenzaremos, como hemos hecho todos los estudios, versículo por versículo desde el capítulo 1. Así que bueno, hermanos, por acá lo dejamos hoy. Les quise dar una pequeña introducción de lo que es este gran profeta. Muchos dicen el preferido de Jesucristo. Jesucristo citó, utilizó parte de este profeta en su ministerio. Y nosotros, cada momento de esos lo vamos a estudiar y lo vamos a trasplantar precisamente al Nuevo Testamento y a la utilización por los, digamos, profetas de cada una de esa terminología que luego se vio reflejado en el Nuevo Testamento. Por acá lo dejamos, agradeciendo a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que nos da, cómo nos instruye, cómo nos da su palabra. Y nos dice el Señor qué importante es
estudiarla, escudriñarla, comprenderla, ver el contexto. Eso es lo que tratamos en estos estudios. Sin apuro, vamos a ir haciendo este estudio. En profundidad. Nos va a llevar mucho tiempo, es verdad. Lo vamos a dejar registrado en videos que van a estar en nuestras páginas y en la emisora Logos, habitualmente emitidos también. Le doy gracias a nuestra hermana Leticia por acompañarnos, a nuestros hermanos que nos seguirán a través de las redes sociales y de emisora Logos. Voy a pedir que cierren sus ojos para hacer una pequeña oración para cerrar el estudio del día de hoy. Como siempre, un agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. Él nos muestra a través del Espíritu Santo y a través de su palabra a este hombre, a este varón elegido, a este hombre que marcó su vida para Dios en momentos difíciles de su nación, en momentos difíciles de su vida personal, marcando con fuerza los errores, marcando como una señal el elemento sustancial que profetizaba, que era la conversión. Tenía en su destino ser un hombre duro, que como dice en algunos de sus capítulos, por momentos se desgastaba. Nosotros, hermanos, que vivimos en este tiempo, diferente a aquel que vivía Isaías en algún contexto histórico y en algunas situaciones sociales, pero muy parecido en la inmoralidad pecaminosa que se vivía en aquel entonces y que hoy está profundizada. Por eso le pedimos a nuestro Señor Jesucristo la sabiduría para seguir esa luz que nos viene desde aquel tiempo de la historia de la humanidad con este hombre para iluminar nuestro tiempo, para discernir esa palabra del Señor, para transmitirla y para ejercerla. No solo escucharla, sino hacerla. Gracias, Señor Jesucristo, por ser escogidos para tener esta maravilla que tú nos das inmerecida. Como lo decía Isaías, una gracia inmerecida. Pero agradecidos estamos. En nombre tuyo, Señor. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, interesante, ¿no, Isaías, no? Qué interesante. Reitero, una vez más, estaremos los lunes con Isaías, los jueves terminando con Hebreos. La idea es que los lunes Antiguo Testamento, los jueves Nuevo Testamento, en nuestros estudios bíblicos que estamos realizando. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Muchas bendiciones. Bendiciones, Leticia. Gracias, igualmente.